Bueno, hemos visto en la ponencia anterior, efectivamente, que con toda la complejidad que se nos viene encima, cualquier ayuda que nos permita diferenciar si estamos bajo ataque, si tenemos algún problema, etcétera, va a ser bienvenida. Y para eso el Machine Learning es una de las técnicas y tecnologías que está ahora en boca de todo el mundo y precisamente es una de las tecnologías que nosotros llevamos utilizando desde hace tiempo de manera inteligente. Y me refiero a esto con que lo que intentamos siempre cuando implementamos Machine Learning dentro de nuestras tecnologías es que esta forma de implementar nos permita ser preventivos. Y eso es algo fundamental para nosotros. Tener o implementar cualquier solución que no permita ser preventivos a día de hoy es fundamentalmente, no diría que inútil, pero tiene mucho menos valor para todos nosotros que si esa tecnología nos permite evitar el ataque antes de que se cometa. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en peligro, estamos bajo peligro y aunque todos o casi todos los que estamos aquí tenemos conciencia de ello, es cierto que ha cambiado la dimensión de ese peligro. Hemos pasado de ataques con un solo vector de ataque a ataques multivectoriales basados en correo, basados en defectos en nuestro software, basados en múltiples vulnerabilidades o múltiples formas de atacar y llegar a nuestros usuarios. Entra con un correo e infecta paralelamente a todos nuestros usuarios, etcétera. Además, mucho más agresivo, ha cambiado el panorama. Ahora se está buscando un beneficio económico en muchos casos y hemos de ser conscientes de que esta agresividad viene precisamente por la industrialización que estamos viendo en el campo de los ciberataques. Y además, también estamos viendo que en algunas ocasiones estos ataques están muy dirigidos. ¿Qué significa esto? Que antes de realizar el ataque, antes los ataques eran mucho más indiscriminados y ahora estamos viendo que son mucho más dirigidos con más información y en algunas ocasiones con información semi-privilegiada antes de atacar a un objetivo en concreto. Nosotros queremos utilizar y utilizamos Machine Learning para defendernos de esta nueva gama de ataques. Esto lo que hemos dado en llamar la generación 5 de ataques, que la generación 6 está a la vuelta de la esquina. Tenemos más de 25 años de experiencia en esto, tenemos acceso a los datos, que es fundamental para poder generar unos buenos algoritmos de Machine Learning. Tened en cuenta que el Machine Learning no es más que una mínima e ínfima parte de precisamente lo que se necesita para defenderse adecuadamente. Tenemos las etiquetas de los datos, es decir, qué buscar en esos datos que tenemos masivos para saber lo que es importante o no, para saber lo que necesitamos para que el algoritmo de búsqueda de Machine Learning, el algoritmo de evaluación de Machine Learning, sea capaz efectivamente de diferenciar lo bueno de lo malo. Tenemos además las características adecuadas, ¿vale? Tenemos un conocimiento de qué es lo que necesitamos para alimentar al algoritmo. Y además los algoritmos son conocidos, aquí no hemos inventado nada. Los algoritmos de Machine Learning son muy conocidos, matemáticamente no tienen ningún problema y lo único que hay que hacer es aplicarlos con correctitud teniendo los datos adecuados. Y eso es lo que hemos hecho, es intentar defendernos de los ataques desconocidos. ¿Cómo? Analizando los ficheros, analizando qué ficheros nos están llegando a una empresa y decidiendo cuál es bueno y cuál es malo. Simplemente analizando por experiencia, con algoritmos de Machine Learning, características de desensamblado de esos ficheros, entendiendo la entropía interna que pueden llegar a tener los ficheros, qué es lo que hacen en el registry, qué es lo que están cuando estamos emulando esos ficheros, qué comportamiento tienen, incluso para saber de qué familia de malware en algún momento determinado, y luego veremos también cómo lo hacemos. Clasificamos todos esos datos con verificación de múltiples, cerca de, la última vez que hablé con nuestro experto de Machine Learning, creo que había cerca de 250 diferentes puntos que mirábamos dentro de un fichero para saber su comportamiento, tanto comportamiento dinámico como su estructura en estático, como las URLs embebidas, es decir, no es
el veredicto de ese fichero no está basado única y exclusivamente en una característica, sino en múltiples características que nos van a dar una clasificación benigna o maligna del contenido. De la misma manera, utilizamos clasificadores parecidos basados en, obviamente, otros sistemas y otras etiquetas y lo que se denominan features, características, que son diferentes para los ficheros de documentos. En ese caso utilizamos unas características completamente distintas. ¿Por qué? Porque su funcionamiento en dinámico tenemos que tomar en cuenta otras características completamente diferentes, que además en algunos casos es mucho más fácil hacer la diferenciación de si es benigno o es maligno. Para eso utilizamos diferentes mecanismos y estos solo son algunos, ¿vale? Algunos de los, digamos, inventos que tenemos dentro para determinar la bondad o la maldad de los ficheros que estamos analizando. Pero también utilizamos el Machine Learning para hacer caza de campañas, el campaign hunting. Es decir, cuando en un momento determinado hacemos un problema importante dentro de la seguridad, es la atribución del ataque. Y es saber si un ataque en un momento determinado lo podemos atribuir a una campaña en concreto, a una campaña de ataques. Y eso también lo hacemos a través de un mecanismo de Machine Learning, alimentando los diferentes ataques que estamos viendo y estamos detectando y recibiendo, que estamos previniendo y estamos viendo en nuestras máquinas que están emulando y verificando diferentes cientos de miles de ficheros al día. Lo que hacemos es verificar si un conjunto de esos ataques se pueden atribuir a una misma campaña, que también es importante porque nos va a permitir restringir en un momento determinado el acceso a los sistemas de mando y control que van a permitir el control de esos dispositivos o de esos ataques, o la coordinación de esos ataques. Este es Huntress. Huntress es uno de nuestros dispositivos, digamos, basados en Machine Learning, que lo que va a hacer es, en un momento determinado, analizar ejecutables para ver en su ejecución dinámica y sus características estáticas si ese fichero es benigno, es maligno o no, o podemos atribuirlo además a una campaña existente. Por otra parte, también tenemos Cadet, ¿vale? Que es otro de nuestros sistemas internos. Tenemos cerca de, la última vez que lo vi, cerca de 40 sistemas internos diferentes, coordinados para hacer este trabajo de detección o de diferenciación de ficheros benignos, malignos, etc. Al final de todos ellos es uno único el que toma la decisión basándose en las diferentes características de cada uno de estos subsistemas, ¿vale? Cadet es uno de estos sistemas, en el cual lo que estamos viendo es, partiendo de cientos y miles de características de los propios ficheros, tanto en estático como en dinámico, el extraer, al final es extraer un diagnóstico de todas esas características. Saber si ese fichero es bueno o malo. Si ese fichero está tocando cierta clave en el registro, puede ser malo o bueno, pero la probabilidad de que sea malo es mayor si además está acompañado de otros comportamientos. Entonces, al final, seamos claros, Machine Learning no es más que estadística, ¿vale? Es aplicar estadística, ni más ni menos, es aplicar matemáticas. Lo único que hacen es comparación, separación, segmentación y ver todo esto. Pero la clave del Machine Learning realmente es tener los datos previos y el análisis previo de los ficheros para saber qué es lo que hay que mirar y qué es lo que hay que analizar. Esa es la parte importante. Al final, los falsos positivos es algo que queremos disminuir a lo máximo posible cuando utilizamos estos mecanismos. Cuando utilizamos estos mecanismos, lo bueno que tienen es que alrededor de todos estos clasificadores, alrededor de, como veis, tenemos Blender, tenemos Munch, al final son diferentes subsistemas que nos van a permitir tener diagnósticos parciales en base a un comportamiento determinado, en base a unas características determinadas que nos van a permitir al final decidir si ese fichero es bueno o malo con un cierto grado de probabilidad o con un cierto grado de certeza, que es fundamental, porque al final, si no tenemos esa certeza, no podemos hacer un diagnóstico correcto y no podremos implementar estos sistemas en
prevención, que para nosotros es lo fundamental. Si hay muchos falsos positivos, no puedes implementar estos sistemas en prevención. ¿Por qué? Porque estás quitando no solamente el tráfico bueno o los ficheros buenos, perdona, los ficheros malos, sino también parte de los buenos. Y esto es, o incluso se te están escapando ficheros malos por dejar escapar los buenos. Entonces, el grado de precisión es fundamental. Y siempre, además, hay que tener un equilibrio entre los falsos positivos, falsos negativos, etc. Pero además, todo esto nos ha ayudado a extraer el DNA del malware. ¿Qué significa esto? Significa que no utilizando firmas, ¿vale? No utilizando firmas, sino utilizando ciertas características de comportamiento o estructura de ficheros ejecutables o de ficheros de documentos, podemos determinar si ese fichero o ese ejecutable tiene o está infectado por un malware conocido, o por una familia relacionada, o por un malware relacionado a esa familia. ¿De acuerdo? De esa manera, el uso de campañas y la defensa contra campañas es mucho más efectiva, porque sabemos que durante las campañas van mutando la misma familia de malware e incluso resurgen las campañas a lo largo del tiempo, y esto nos puede ayudar a ser mucho más rápidos y efectivos a la hora de detectar ese cambio y esa mutación de las campañas, ¿vale? Eso es algo que hemos implementado dentro de nuestros productos para recoger el DNA del malware, las características básicas y fundamentales por las cuales podemos decir esto es un malware que se comporta como este otro malware conocido, por lo tanto debe ser de la misma familia, pero no solo basándonos en firmas estáticas, sino también en comportamiento dinámico, en actuaciones, en tiempos de ejecución, etcétera, etcétera, en formas de determinar de manera mucho más fiable cuál es el comportamiento de esos ficheros. Exponemos además los centros de control y comando en un momento determinado que sean incluso desconocidos utilizando estas técnicas, y podemos ayudar a bloquearlos completamente compartiendo, de hecho compartimos esta información con terceros. Además, y este es otro de los problemas fundamentales por la hora de perseguir desde el punto de vista legal a los autores de estas campañas, es fundamental atribuir o ser capaces de atribuir las campañas a los actores adecuados. Y, por supuesto, enriquecer toda la inteligencia alrededor de la caza de amenazas, que lo que nos va a permitir es, de nuevo, ser preventivos, intentar tener unos sistemas que puedan parar las amenazas antes de que entren dentro de nuestra compañía, que no haya el famoso paciente cero. Y para eso, bueno, pues hemos utilizado este DNA hunting en diferentes, o incluso con diferentes gobiernos, para analizar similaridades en el código, para saber, por ejemplo, que según qué hackers rusos están compartiendo internamente el código para hacer otros ataques, o incluso no compartiendo, sino alquilando ese código para hacer mutaciones y atacar a otras personas. Pero todo eso lo que nos ha permitido, además de hacer esa atribución, también parar desde el principio el ataque con una certeza mucho mayor que un sistema sin esta información previa. Y además distribuirlo entre los diferentes componentes de seguridad, tanto en el endpoint, en el puesto de trabajo, como en la parte perimetral o en cualquiera de los bordes de seguridad de la red, el poder tener el mismo nivel de efectividad y el mismo nivel de poder decidir si es un fichero correcto, es un fichero benigno o no. Esto es lo que nos ha permitido también el malware DNA Analysis, que nos permite a su vez clasificar mucho mejor, tanto en actores, familias, módulos, versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos ejecutado, como veis, con 3 millones, casi 4 millones de muestras de malware, en el cual, ahí podéis ver, tenemos un informe de atribución de ciertos ataques a diferentes grupos de APTs rusos, etcétera, 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 ¿vale? Lo que decía antes, un veredicto que sea realmente correcto, un veredicto que sea realmente apropiado, es fundamental para poder ser preventivos.
Si un sistema no tiene ese veredicto correcto, si tiene muchos falsos positivos o muchos falsos negativos, más allá de un cierto umbral, no va a poder ser utilizado para prevenir. Y para nosotros es fundamental. La mayoría de los ataques que hemos visto a día de hoy, famosos, que han llegado incluso a las noticias, son un gran problema, pero no solo son un gran problema porque es una amenaza a la seguridad, son un gran problema porque muchos de ellos podían haber sido prevenidos. Muchos de ellos podían haber sido prevenidos y en algunos casos, sobre todo la gravedad de esos ataques podía ser prevenido incluso con sistemas relativamente sencillos. ¿De acuerdo? Un ejemplo de a dónde nos pueden llevar o dónde nos ha llevado estas investigaciones. Pues mira, tenemos publicado que, por ejemplo, y esto es interesante, ya sabéis que Estados Unidos tenía una serie a través de la NSA salieron un escándalo que tenía una serie de herramientas que utilizaban para hacer hacking, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que descubrimos es que China sacó unas herramientas parecidas, pero las sacó a través de ser atacados por esas herramientas, a analizar el tráfico y a partir de ahí, con ingeniería inversa, sacar esas herramientas parecidas. ¿Cómo lo pudimos ver? Pues simplemente analizando con estas características todo ese tráfico, todas esas herramientas, las formas de atacar y atribuir que efectivamente el comportamiento de los dos sistemas de ataques, tanto el conocido como el que vimos nuevo, eran completamente similares e incluso no es que compartieran código, sino que compartían completamente el mismo comportamiento, pero además utilizaban muchas cosas, perdonad, hard-coded, es decir, no eran dinámicas, sino que estaban puestas a fuego dentro de los paquetes. Utilizaban paquetes preconstruidos para hacer esos ataques, lo cual delataba que habían sido construidos previamente a partir de la experiencia. ¿De acuerdo? Y toda esta información, todos estos sistemas los incorporamos o intentamos incorporar que siempre estén en toda la gama de tecnologías de protección que ofrecemos. Que toda esa gama de tecnologías sea preventiva, o lo más preventiva posible y que pueda evitar los ataques antes de que lleguen. ¿De acuerdo? Gracias.